Y si pudiéramos poner un mensaje en estas fechas para este capítulo, podemos poner cadenas de hierro y cadenas de oro. Porque este joven de 17 años, José, que fue vendido por sus hermanos, salió con cadenas de hierro, pero iba a volver con cadenas de oro. Salió encadenado como esclavo, pero iba a volver como rey. Salió sin nada, pero iba a volver con sus manos llenas para bendecir a su familia. De igual forma, nuestro Señor Jesucristo fue llevado con cadenas. Fue y volverá un día con cadenas de oro. Volverá y reinará por 1000 años, dice su palabra. Fue llevado y vendido y aborrecido por sus hermanos, pero volverá y será recibido por sus propios hermanos. De tal manera que vendrá, y aunque vino como esclavo, como siervo, volverá como rey. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Este joven de 17 años volvería a la edad de 110 años otra vez con su familia. Y cómo da la vida vueltas, ¿verdad? Porque una persona se puede hablar mal de ella, ser aborrecida por alguna causa que sus propios hermanos pudieran poner contra él. Pero la vida da tantas vueltas que mostrará con sabiduría y misericordia cómo es que se perdona y se puede perdonar todo. Y en esas fechas nos recuerda eso nuestro Señor Jesucristo, que Él nació de una virgen, y vino y nació de una virgen para mostrarnos cómo se puede vivir perdonando completamente todo. Dios dio una promesa para su pueblo en el Evangelio, en el libro de Oseas, pero también se manifiesta a través en uno de los Evangelios. Dice, cuando le escribe al profeta Oseas, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y de ahí sería llevado José. Sería llevado a Egipto. Egipto, símbolo del mundo. Y sería llevado ahí a Egipto, pero de ahí de Egipto llamaría a José. Y por la pureza y por el deseo de ese joven de agradar solo a Dios, sería bendecida no solamente su familia, serían bendecidas muchas familias de la tierra. Y de igual forma para Jesucristo, cuando fue llevado a Egipto. Y fue llevado a Egipto porque Herodes buscaba la muerte de él. Cuando ha nacido el rey de los judíos. Y cuando Herodes escuchó esas palabras, dice la palabra del Señor que salió y buscó a los niños de 2 años para abajo y mató a muchos. Y Jesucristo fue llevado a Egipto para que se cumpliera esa palabra que de Egipto llamaría a su hijo. Así que vemos en José todas estas similitudes que llevará a poder cumplir quién Cristo es. Cada detalle de José. ¿Con qué razón el Señor se encarga de hablar 12 capítulos en Génesis sobre la vida de José detalladamente? 12 capítulos. Cuando el Señor, les decía la semana pasada, cuando el Señor dice que creó el cielo y la tierra, solamente se usan 5 palabras en hebreo, 10 palabras para nosotros en español, para poder decir, Dios creó los cielos y la tierra. Y algo especial, Dios usa 12 capítulos para hablar de un personaje llamado José, que representa a Jesucristo. Así que en este capítulo Dios nos muestra la diferencia, y lo miramos la semana pasada, entre Judá y José, ¿verdad?
José es uno de los que cree a Dios todo. El que no toma su propio camino, sino que confía en Dios, mientras que Judá confía en él mismo y sigue su propio camino, y miramos todo lo que hizo. Pero miramos aún en Judá la gracia de Dios. La gracia de Dios, que no se da por vencido con nadie, ni con nosotros, y eso es de donde nos hemos tomado, de su gracia. Así que José pone toda su esperanza en Dios. Tomen en cuenta que él es esclavo, está en Egipto, no tiene ninguna esperanza en todo lo que lo rodea, tiene que trabajar solamente, pero su esperanza es Dios, su fe está puesta en Dios. Y dice la palabra del Señor, vean ahí el versículo 1 del capítulo 39, dice: llevado pues José a Egipto, llevó pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón de Egipto, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y vean ahí el versículo que sigue: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. ¡Wow! ¡Qué historia!, ¿no? Ahora está en el mercado de esclavos. Potifar lo ve un potencial en él, dice: este joven es fuerte y puede servirme en mi casa. Lo compra y lo pone a servir en su casa como esclavo. Pero ve algo especial en José. Dice, la palabra del Señor nos dice que Jehová estaba con él. Y Potifar se dio cuenta de que el Dios de José estaba a su lado, de que todo lo que él hacía era bendecido. No había lugar donde Dios donde lo pusieran, donde Dios no lo bendijera, donde Dios bendecían. Y algo especial en José es que lo vemos que este joven se aferra a Dios. No se aferra a alguien, no se aferra ni siquiera a un ser humano, porque los seres queridos que él tenía se han ido, ya no están ahí, ya no estarán ahí, ya no los volverá a ver. Hasta después de muchos años. Ni siquiera se aferra a lo que le pudiera tener a su lado, porque nada de lo que está ahí es de él, le pertenece a Potifar. Este joven se aferra a Dios. Y nos muestra cómo es que una persona en medio de un mundo de caos, en un mundo de pecado, en un mundo que hay odio, se puede aferrar a Dios y salir bendecido de una manera sobrenatural y especial para la gloria de Dios. Nada de lo que sucede a un hijo que camina con Dios le sucede por accidente. Dios tiene un plan, amén. Y en veces pensamos: ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo? Pero Dios se está manifestando. Dios está obrando. Aun cuando no lo vemos, Dios está obrando. Igual que cuando María le dice a Dios, al ángel: hágase la voluntad de Dios en su sierva. Y aun cuando no se miraba, Dios estaba obrando en ese vientre. Dios estaba obrando en ese corazón de esa joven mujer. Dice: mas Jehová estaba con José. Tomen en cuenta, este joven apuesto de 17 años. Un buen precio en el mercado de esclavos. Potifar lo compra. Y lo vemos que tanto el mundo sin Dios como el enemigo iría contra él, contra ese joven que decide vivir para la gloria de Dios.
Potifar era un hombre que trabajaba dentro del palacio de Faraón, era parte del ejército. Es como hoy en día si alguien trabajara dentro del Departamento de Estado. Hoy sería dentro del Pentágono, imagínense, tenía tal cargo, Potifar, era un oficial de Faraón, era un oficial prominente, un hombre de poder, que compra a este esclavo. Cuando llegaron a casa, Potifar ve su comportamiento, a tal grado que la Escritura nos declara, vean ahí de nuevo, dice que José, mas Jehová estaba con José, y dice que aún Potifar vio que Dios estaba con él. ¿Cómo es que se dio cuenta que estaba con él? Les aseguro que igual que cualquier joven que ama a Dios, hablaba con Dios de una manera especial. Yo creo que tomaba el tiempo para orar, tomaba el tiempo para estar ahí con su Dios, pasar tiempo con Dios. Lo miraba a este joven que oraba y enseguida le decían, José, quiero que hagas esto. Sí, Señor. Quiero que vayas a tal lugar. Y decía, sí, Señor. Y sabía que era bendecido, siempre buscando la presencia del Señor. Y yo creo que cuando le preguntaba, decía, ¿con quién hablas? Hablo con mi Dios. ¿Y dónde está la imagen de ese Dios? No, él no necesita imágenes. Él se dio cuenta que Dios estaba con él. El Dios de José estaba con ese joven. Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Ahora, me llama la atención lo que dice ese versículo. ¿Cómo es que un esclavo puede ser próspero cuando nada de lo que él tiene es de él? ¿Por qué Dios se encarga de dejar esa palabra, este joven esclavo es próspero? ¿Por qué dice eso? ¿Próspero un esclavo? ¿Saben qué? José aprendió que el servir es un gran regalo, que es un gran galardón, que el servir donde quiera que esté es verdaderamente ser rico. Y aunque era esclavo, aunque era pobre, no es la gran cantidad de cosas materiales lo que hace a alguien próspero, pero el tener un gran contentamiento en servir lo que hace a una persona próspera. No es dueño de nada. Sin embargo, es próspero. Jesucristo no era dueño, no mostraba que era dueño de nada. Nació en un pesebre. Vivió con una familia cuestionable, a tal grado de que le decían que él era hijo de fornicación. Sin embargo, estaba contento con lo que hacía. Y me pongo a pensar si cada uno de nosotros está contento con lo que tiene. Porque estas fechas, ¿saben qué? Nos centramos en regalos y a lo mejor buscamos qué le vamos a regalar a tal persona, qué le voy a regalar a mis hijos, qué es lo que le voy a regalar a mis padres, qué le voy a regalar a mi amigo o a mi madre o a sus padres que tengan todavía. ¿Qué le voy a dar? Y nos olvidamos del regalo de regalos que es Cristo Jesús. Nos olvidamos a lo mejor de ese regalo que fue envuelto en carne y Dios nos lo entregó. ¿Qué tan contentos estamos? Pablo le escribe a Timoteo y le dice que
esté contento con cualquiera que sea su situación. Y por eso es que José era próspero. No tenía nada, pero era próspero. No tenía nada materialmente, pero tenía todo porque tenía a Dios. Y a lo mejor dirán ustedes, pastor, a mí me falta la salud, a mí me falta esto, a mí me falta esto otro. No, en Cristo no le falta nada. Quiere eso, pero no le falta. En Cristo estamos completos, amén. En Cristo estamos completos. Porque si crees que la prosperidad son cosas materiales para estar contento, entonces nunca estaremos contentos. Nunca estaremos contentos. Dice, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Wow, también en Jesucristo dice que el Padre entregó todo en las manos de Jesucristo. Todo entregó. De igual forma, Jesucristo, cuando Él resucitó, dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, dice, id y hacer discípulos. En otras palabras, doy a la iglesia la autoridad. Gloria a Dios por ello. El día de ayer, en la posada de los varones, gloria a Dios que nos permitió pasar ese tiempo juntos, dando gracias a Dios por todo lo que había hecho Dios en nuestras vidas y todo lo que sigue haciendo. Y tener ese compañero no solamente fue la comida, sino el pasar tiempo juntos, riendo, orando unos por los otros. Fue algo especial, el estar contentos en la situación que Dios nos ha puesto. Vean ahí el versículo 5 del capítulo 39. Y aconteció que desde que cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. ¿Lo que tenía quién? Todo lo que tenía Potifar. Donde quiera que Dios ponía a José, era bendecido. Y así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en su mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Verdaderamente ese es Jesucristo. Jesucristo es bello, amén. No hemos visto a Jesús, pero por fe lo describe. Lo describe Cantares, dice, como el manzano, dice, entre los árboles silvestres. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Entre más tiempo pasamos con Él, más nos enamoramos de ese ser maravilloso, de nuestro Señor y Salvador. José era de hermoso semblante. Dice que Potifar puso toda su confianza en José, que no tuvo que pedirle cuentas de nada. No tuvo que contratar un contador que le ayudara a que manejara todo lo que él tenía. Confiaba en José completamente porque José era íntegro. Era un joven íntegro. Y Potifar creyó en la integridad de José. Y yo creo que era un joven entusiasta, entregado a lo que él hacía como esclavo. Entregado de corazón a todo lo que él hacía. Yo creo que es algo especial cuando vemos a alguien entusiasta así, ¿verdad? Yo creo que si en alguien debe haber entusiasmo para poder hacer las cosas, es en nosotros los hijos de Dios, hermanos. Dios nos ha entregado todo en nuestras manos a tal grado de que debe haber entusiasmo en nuestros corazones.
Si les preguntaran a ustedes, oye, ¿cómo estás en estas fechas? Ay, ando. No, dígale, gloria a Dios. En Cristo Jesús estoy bien. Que todo lo que haga, hágalo con entusiasmo para la gloria del Señor. Era un joven que también, a lo mejor, como José, pudo haber dicho, Señor, usted me ha dado tantos talentos, me ha dado tantos dones, habilidades, y yo estoy aquí desperdiciándolos como esclavo. Me pongo a pensar si hay empleados aquí, y dicen, ay, qué aburrido está esto. No, hágalo con entusiasmo, ahí donde está. ¿Saben por qué? Porque nosotros servimos al Señor donde quiera que Dios nos pone. Amén. ¿Saben qué? Algo especial que yo conocí de mi madre era que todo lo que ella hacía, lo hacía con entusiasmo. Barría y ¿saben qué? Siempre se andaba riendo, sonriendo. Eso nos dejó, esa herencia nos dejó mi madre. Esa herencia verdaderamente deja a una hija de Dios o dejamos a los demás cuando nos ven con pasión servir en lo que hacemos. Que tu vida, como haces las cosas, lo hagas con entusiasmo, con pasión, con entrega para la gloria del Señor, como lo hizo José. ¿O cómo te ven? ¿Te ven siempre quejándote? Ay, ya llegó otra vez Navidad. El Grinch, ¿no? Ya llegó otra vez Navidad, regalos. Y todos me regalan. Que verdaderamente, ¿saben qué? Hay un entusiasmo, ¿saben por qué? Somos salvos. Estábamos perdidos y hemos sido encontrados por Cristo. Pastor, es que usted no conoce esta Navidad. No tengo para el pavo. Tengo para puros tamales. Oh, gloria a Dios. Hay tantas razones por las cuales darle gracias a Dios y servir como siervos. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Doulos es la palabra en griego. ¿Qué quiere decir? Esclavo de corazón, porque quiero ser esclavo de Cristo. José era el esclavo que diría, qué bien que soy un esclavo, qué gran oportunidad para trabajar para mi Dios dentro de este lugar de Potifar. Qué gran bendición, a tal grado que dice que Dios bendijo la casa del egipcio por causa de Jesús, de José. De igual forma para nosotros, ¿verdad? Desde que Jesucristo vino a nuestras vidas, ¿no es cierto que nuestra casa ha sido bendecida? Amén. ¿No es cierto que nuestra persona ha sido bendecida? Amén. Nuestro alrededor ha sido bendecido. Desde que Él llegó a nuestras vidas, todo cambió. Hay esperanza en nuestros corazones. Hay gozo en nuestros corazones porque Él, Jesús, es nuestro gozo. Y venga lo que venga, confiamos en Él. Tenemos fe en Él. Vean el versículo 7. Y aconteció después de esto. ¿Después de qué? Después de que fue próspero. Después de que se le confió todo. Esa palabra aconteció. Aparece constantemente, para bien o para mal. Y vean aquí, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna
cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces diciendo y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. ¡Wow! Viene la tentación ahora. Cada vez que hay prosperidad y Dios se está moviendo de una manera especial, vendrá la tentación. La tentación estará ahí. La tentación, y no solamente, la tentación no es del enemigo, hermanos, la tentación es de la carne. En veces le echamos toda la culpa al diablo. El diablo me hizo hacer esto. No, es nuestra naturaleza caída, y es nuestra naturaleza caída donde no le hemos dado el señorío a Cristo Jesús, donde somos tentados. Así que ahí va esa mujer tratando de tentar a este joven apuesto. Posible que ha pasado un año. Algunos de los comentaristas piensan que ha pasado aproximadamente 1 año o 2 años. Ahí José, quiere decir que es un joven de 20 años. Y ese joven de 20 años, apuesto, temeroso de Dios, es tentado por la mujer de Potifar. Y ella está ahí, tentándolo. Acuéstate conmigo, ten relaciones conmigo, le dice esa mujer. Y él constantemente, ¿saben qué? Rechaza esa invitación. Constantemente rechaza esa invitación. Para él sería justificable decir: bueno, pues soy un esclavo, voy a ceder a ello. Pero no, vean ahí esa frase que dice: ¿cómo habría yo de pecar contra Potifar? ¿Dice eso? No. ¿Qué dice? ¿Cómo habría yo de pecar contra quién? Contra Dios. Ese es el verdadero temor de Dios. Teológicamente, en toda la Biblia, estudiosos de la palabra, se encontrarán, ese es el verdadero temor de Dios. Cuando alguien ve una tentación, cuando alguien es tentado y dice: voy a huir de esto. Esto desagrada a mi Dios, esto deshonraría a mi Dios. No dice: esto traería oprobio a mí. No, esto deshonraría a mi Dios. Este es el verdadero temor de Dios que describe Proverbios, que se describe desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice la Escritura que él salió corriendo. Ella insistía cada día. ¿Imaginan esa mujer? Yo creo que cada vez se ponía sus vestidos de gala o la poca ropa. Le decía: José, José. Y él constantemente estaba rechazando eso. Y nos muestra cómo es que un joven puede mantenerse puro en cualquier tiempo de la historia.
En cualquier tiempo un joven puede mantenerse puro y decir, una jovencita puede mantenerse puro y decir, Señor, voy a guardarme puro para usted, mi Cristo, hasta que usted me mande mi compañero o jóvenes. Ese joven puede decir, hasta que usted me mande mi compañera. Porque usted es digno de que yo me guarde puro, Señor, para su gloria. ¿Cómo habría yo de pecar contra mi Dios? José, en todo tiempo que estaba ahí, estaba consciente de que Dios estaba a su lado. Ese es el temor de Dios. El estar consciente de que nunca estoy solo. De que cuando la tentación viene y dice, hey, no abras esa página. No aprenses ese botón. Ese es el temor de Dios. Es decir, Señor, yo no voy a ofenderlo. Voy a glorificar su nombre. No quiero que pasemos por alto esto. Él no le dice a la señora Potifar, no le dice, bueno, vamos a tomarnos un café y te explico mi fe, porque yo soy espiritual. No le dice eso. Te invito a tomar un café y ya te explico las cosas sobre Dios. Si quieres, ven a mi apartamento y ahí lo hablamos. No. ¿Qué es lo que hace él? Él constantemente huye. Él no le dice, veo que tienes un matrimonio sin felicidad. Vamos a tratar de resolver este problema que ustedes dos tienen. No. ¿Cuántos cristianos a lo mejor se vuelven ingenuos, permitiendo que personas entren ahí a lo mejor y dicen, no pasa nada? Sí pasa. Proverbios habla y dice, ¿se derramarán tus aguas por las calles? ¿Qué dirán de alguien? A lo mejor no pasa nada. Pero cuando alguien ven entrar a alguien en la casa y está solo o sola, ¿saben qué? ¿Qué va a pensar los vecinos? Mira al cristianito. Mira al que siempre habla de Cristo Jesús. Mira a la que siempre habla de Cristo Jesús. Se derramarán nuestras aguas por las calles, dice Proverbios. Por eso este joven pasa al libro de las historias eternas. Escuchen esto. Por eso es que José pasa al libro de las historias eternas como un héroe y valeroso hijo de Dios. Y porque él venció la tentación cuando nadie lo miraba, sabiendo que Dios estaba ahí a su lado, sería bendecida toda su familia. Serían bendecidas muchas familias. Porque un joven se mantuvo puro para la gloria de Dios. Porque un joven decidió hacer lo correcto delante de Dios. Lo que honraba a Dios. Porque una jovencita decidió hacer lo correcto delante de Dios y decirle, Señor, hágase su voluntad en su sierva, dijo María. Pasó a la historia, en los libros eternos de Dios, esa joven, como alguien que se guarda y dice, Señor, quiero hacer su voluntad. Tanto un joven como José, como una jovencita como María, pasó a la historia eterna, libro eterno de Dios. Y hemos sido bendecidos millones y millones y millones de personas a través de toda la historia, porque jóvenes se mantuvieron puros para Dios. Un joven llamado José y una joven llamada María. Jovencitas que están aquí, manténganse puras para el Señor. Guárdense puras para el Señor. Jovencitos que están aquí, digan, voy a guardarme puro para el Señor. No importa lo que mis amigos hagan, yo voy a hacer lo que agrada delante de Dios. Honrar a Dios. No pasemos por alto este pasaje, porque Dios nos deja claro
¿saben qué? De que es posible vencer los apetitos de la carne. Sabiendo que Dios, nuestro Señor, está ahí a nuestro lado. ¿Con qué razón Pablo le dijo a Timoteo en esa segunda carta que le escribe, su última carta? Era la última carta después de que iba a morir. Le escribe, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. Eso fue lo que hizo José. Cuando lo agarró de su túnica, yo creo que no lo soltaba. Acuéstate conmigo. Acuéstate conmigo. Yo creo que ella despachó a todos los esclavos que estaban ahí. Váyanse al mercado a traer otras para poder tentar completamente a José. Y José dice que salió huyendo, dejando sus ropas ahí. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecar. Vivió una vida perfecta que ni ustedes ni ningún ser humano jamás podremos vivir. Vivió esa vida perfecta delante de su Padre. 100% humano, 100% Dios. Hebreos lo describe de esta manera. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Rey. Que cuando estamos siendo tentados por algo, que cuando estamos siendo tentados por queremos ceder a esa tentación, el Señor nos dice, sí es posible que puedas vencer esa tentación. Yo estoy a tu lado para ayudarte. Su familia que dejó allá en Canaán serán bendecidos porque Él decidió guardarse puro cada día. ¿Y dónde ganó este joven las batallas de la carne? Las ganó solo, cuando nadie lo miraba. Esas son las verdaderas victorias, hermanos. La verdadera victoria no es cuando los demás los ven. La verdadera victoria es cuando dicen no a la tentación. En Cristo soy victorioso. Esas son las verdaderas victorias, hermanos. Vean el versículo que sigue, 13 y 19. Cuando vio ella que le había dejado sus ropas, ¿qué dice? Y que había huido. Vean lo que ella habla de su esposo. Les habló a los de su casa, no al esposo. Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vean cómo se expresa esta mujer de su esposo. Él, Potifar, ¿cómo se le ocurre? Es fácil echar la culpa, ¿verdad, a los demás? ¡Wow! Esposas, usted está ahí para, ¿sabe qué? No permitir que nadie hable mal de su esposo. Usted está ahí para poder ayudar que cuando él hace una decisión, esas esposas puedan decirle, ¿sabe qué? Si su papá hizo esa decisión, se va a respetar esa decisión. No está para ahí para negociar cosas. Esposos están ahí para amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia.
Y es importante que los varones podamos, los hombres de la casa, las cabezas del hogar, podamos crecer en nuestra relación con Cristo Jesús para poder guiar a nuestra esposa y a nuestros hijos a un caminar recto delante del Señor con su palabra. Instruye al niño en su camino, dice. Y la palabra instruir no es enseñar, te voy a dar una lección, no. Veme cómo sirvo a mi Cristo. Así que vemos que ella hace burla de su propio esposo. No dejen que nadie hable mal de sus esposas. Cuando alguien quiera hablar mal de su esposa, ¿sabe qué? Eso no te lo voy a permitir. No voy a permitir que hables mal de mi compañera. No voy a permitirte que hables mal de mi esposo, esposas. Vean lo que sigue haciendo. Desde que José llegó ahí, fue bendecido toda la casa. Y vean el versículo 20 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba, ¿qué dice? Vean eso. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se hacía allí, y él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¡Wow! Señor, usted tiene el control. Quiero que vean algo en José tampoco. ¿Qué hace José? José no le dice a Potifar, su jefe, es que ella hizo esto, es que ella... No, yo creo que José, ¿saben cómo se quedó? Como Jesucristo. No abrió su boca. Como un cordero no abrió su boca. José, ¿qué dices tú? Y yo creo que Potifar conocía bien a la señora Potifar, porque era pena de muerte cuando alguien trataba de abusar de alguien siendo esclavo, especialmente siendo esclavo. Cuando un extranjero trataba de violar a alguien más, era pena de muerte. Y sin embargo ahí dice que lo pone en la cárcel. Dice que se encendió su ira. Vean ahí el versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, él le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió ¿en qué? En furor. ¿Se encendió en furor contra quién? No nos dice la escritura. Yo creo que él conocía muy bien a la señora Potifar. Yo creo que conocía muy bien su personalidad de ella. Porque si se hubiera encendido la ira contra José, ahí mismo lo manda a matar. ¿Qué vas a hacer con José? ¿Qué vas a hacer? La ley egipcia dice que debe de morir. Yo creo que esas fueron las palabras, a lo mejor, que no quedaron registradas ahí en el libro de libros. ¿Qué vas a hacer? Y como era del Pentágono, le dice al jefe que tenía a su cargo, hey, pónganlo en la cárcel. Ahí te lo encargo, es buen trabajador. Dios estaba con José. Porque donde Dios ponía a ese joven, todo prosperaba. Él no estaba ahí por el dinero.
Él no estaba ahí por las cosas materiales. Él estaba ahí para servir a su Dios. Cualquiera donde Dios nos ponga, ¿saben qué? Debemos de servir a nuestro Dios, amén. A nuestro Dios. José fue a prisión por haber huido del pecado, porque en su corazón de aquel joven no podía pecar contra su Dios. Yo creo que era un joven que en las noches, durante el día, se secaba, se lavaba su rostro y vivía de una manera tan especial, pero por las noches yo creo que lloraba. Yo creo que se acordaba de sus hermanos, de sus padres. Pero tenía que levantarse el siguiente día, lavar su cara y salir con entusiasmo a servir. Yo creo que esos somos los hijos de Dios, ¿no? Las hijas de Dios. Que en vez de esas madres, que en vez de sacan fuerzas, no sé de dónde, yo creo que de Cristo. Que durante el día tienen que servir con entusiasmo y a lo mejor en la noche lloran solas. Señor, deme fuerzas, ayúdeme. Con ese esposo que sale del trabajo, esposas, les doy este consejo. Denle gracias a sus esposos por las cosas que ellos hacen. Cuando él venga del trabajo, él no quiere, los esposos no queremos un museo. Queremos un lugar donde descansar. Un lugar donde puedan decir, qué bueno que estás aquí. Gracias por proveer para esta casa. No saben cómo levantará esas palabras a un esposo que va y se desgasta allá en sus empleos. Que en veces no quisiera ir. Y a lo mejor también esposos, denle gracias a sus esposas. Gracias por servir. Gracias por cocinar. Gracias por cuidar a los niños. Con esas palabras díganles, eres la mujer más hermosa que hay. Para José, estar en la cárcel era otra oportunidad de servir. Y José estaba en esas prisiones de oscuridad. Iría a esas prisiones profundas de oscuridad y a uno sacaría a la vida y a otro sacaría a la muerte. Y lo vamos a ver en los siguientes capítulos. De igual que Jesucristo dice que descendió a las partes más profundas de la tierra. Como dice Efesios, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él descendió a las partes más profundas y algunos sacaría a la vida. Dice que cuando Jesucristo murió, dice, y resucitó, muchos de los que habían muerto resucitaron y fueron vistos por muchos. Y el Señor le entregó las primicias al Padre. Señor, esas son las primicias de los que creyeron en el Antiguo Testamento, de los que estaban en el paraíso. Ahora están en su presencia, Señor, resucitados junto conmigo, siendo Jesucristo los primeros frutos. Pedro también lo describe de esta manera. Refiere Primera de Pedro 3. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. José padeció también sin haber pecado. Fue llevado a las prisiones de oscuridad. Jesucristo
Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, no solamente los que habían creído, sino los que desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. De igual manera, Jesucristo descendió a las más profundas prisiones de oscuridad, y algunos saldrían a la vida y otros saldrían a la condenación y muerte eterna. Gloria a Dios por Cristo, amén. Pero gloria a Dios por esta historia de José, porque nos muestra que nadie podrá poner una excusa y decir, Señor, yo no pude. Y el Señor le dirá, sí pudiste, no quisiste. Yo estaba a tu lado para ayudarte. Yo vine a ayudar a los seres humanos. Y aquí, igual que aquella mujer que fue encontrada allí en adulterio, el Señor le dijo, hija, de aquí en adelante no pecarás más, yo voy a ayudarte. He decidido entrar en tu vida porque tú abriste tu corazón a mí. Yo voy a ayudar. Y de allí en adelante fue una mujer diferente. ¿No es cierto que Jesucristo ha hecho la diferencia en nuestras vidas? Gloria a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que si vienen tentaciones, recuerde esto, huya de ellas en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén.